Buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloqueo. Ya estamos en la quinta temporada y nuestra programación está disponible en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche estaremos presentando y hablando sobre el libro Rafael Tufiño y Amigos Pintores, influencia del arte mexicano en la gráfica puertorriqueña 1950-1960 de Juan David Cupeles, doctor en Historia del Arte Latinoamericano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludos, Juan David, ¿cómo te encuentras? Muy bien, y me alegro que me hayas invitado a tu programa, que para mí es una satisfacción que dos personas del oeste se puedan encontrar y me puedas entrevistar. Sí, de hecho, para aclarar, Juan David es oriundo de San Germán y pues los que me conocen saben que yo soy de Lajas. Correcto. Y hoy pues nos encontramos aquí desde mi oficina en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Bueno, Juan David, has estado presentando en estos últimos meses, semanas, pues, de esta obra, la que acabo de mencionar. Ahorita vamos a hablar de ti, de tus experiencias, pero háblanos un poquito de la obra, por favor. Claro que sí. Pues mira, te quiero enseñar y mostrarle al público la portada del libro Rafael Tufiño y Amigos Pintores, influencia del arte mexicano en la gráfica de Puerto Rico, 1950 al 60. ¿Cómo surgió este libro? Bueno, pues la situación es que para yo poderme graduar, tuve que desarrollar una tesis de maestría de Lorenzo Omar. Varias personas de San Germán, artistas, me sugirieron que debía hacer una investigación de la obra de Lorenzo Omar. Y entonces yo estudié muchos de los libros que estaban saliendo, ensayos, y también entrevisté a Lorenzo Omar y me di cuenta en toda esa lectura que tuve, investigación y entrevista que tuve con Lorenzo Omar, que otro amigo que él tenía y que trabajaban juntos era Rafael Tufiño. Rafael Tufiño era prácticamente como la mano izquierda en unos momentos y la mano derecha en otros momentos. Ambos se influían mutuamente porque Lorenzo Omar estudió con muchos artistas en Nueva York y luego regresó a Puerto Rico en 1950 y dio la casualidad que para esa temporada en que llegó Lorenzo Omar también llegó un grupo de artistas, unos de Europa y Rafael Tufiño con Antonio Maldonado llegaron de México. Y entonces, a la verdad que todos venían con unas ansias de hacer grandes aportaciones al arte de Puerto Rico. Y porque ellos habían leído y habían visto la obra exactamente de Francisco Oller, y entonces ellos estaban inspirados. Los motivó la obra de Francisco Oller y el hecho de que Francisco Oller estudió en España, luego estudió en Francia y regresó a Puerto Rico e hizo grandes aportaciones. Francisco Oller, en vez de quedarse por Europa, cuando ya conocía a muchos artistas impresionistas que estaban desarrollando todo el arte impresionista en Europa, exactamente finales del siglo XIX, principios del XX, pues él dijo, no, yo regreso a Puerto Rico. Entonces, eso, aunque uno no lo crea, influyó a estos artistas del cual estoy hablando, como Rafael Tufiño, Lorenzo Omar y otros. De hecho, tengo aquí el libro de Lorenzo Omar, te lo voy a pasar para que lo enseñes. Correcto, aquí está. Esta es mi tesis de maestría que yo la presenté exactamente para el grado de maestro.
de maestría. Y entonces empecé con una obra sencilla. Prácticamente yo no tenía en ese momento mucho dinero, no conocía mucho de las impresiones y hice un libro prácticamente con ilustraciones, grabado, pero eran blanco y negro. En la medida en que fui teniendo un poco de mayor ingreso, yo fui desarrollando una obra con una segunda edición, una tercera edición, y esta es la cuarta edición, que toda es a color. Y aquí estoy celebrando, en este libro, estoy celebrando los 500 años de la obra de Lorenzo Omar. Y eso mismo va a pasar con la obra de Rafael Tufiño, que empecé sencilla y ahora ya la tengo en libro papel en una primera edición, porque en una edición en papel, porque la primera edición la hice en CD PDF y se vendió muy bien, pero estaba de moda el CD PDF en ese momento. Pero ya prácticamente el CD PDF, las fábricas que hacen las computadoras, la internet, pues le han ido quitando la base del disco que uno publicaba. Así que uno tiene que también ir evolucionando en mejorar un libro y además mejorar también en qué medio lo va a realizar. Así que ahora vamos a hablar también del libro de Rafael Tufiño, que lo acabo de imprimir hace unos mes y medio, lo acabo de imprimir y traer de México, donde prácticamente yo imprimí el libro de Omar y ahora pues lo imprimí el libro de Rafael Tufiño y amigos pintores. Lo imprimí también en México, en el mismo lugar donde me imprimieron los otros libros. Juan David, antes de continuar con el libro de Rafael Tufiño, eh, veo que el libro de Lorenzo Omar es del 2017. Correcto. De hecho, se ve, aunque tiene esos detalles que acabas de mencionar, pero se ve muy bien. Y tiene unas ilustraciones a colores. Correcto. Así que se ve muy bien en ella. ¿Cuánto tiempo, yo sé que es un proyecto de tesis, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo te tomó desde que tuviste la idea hasta que terminaste ese proceso de tesis de esta obra de Lorenzo Omar? Pues me tomó como varios años, porque cuando yo presento la tesis, la presenté en libro. Fui atrevido en ese sentido, pero claro, todas las ilustraciones eran en blanco y negro porque no tenía una buena economía en ese momento. Pero entonces, en la medida en que fui desarrollando una segunda impresión, una tercera, hasta llegar a esta cuarta, ya esta es todo a color, aquello que va a color, aquello que va en blanco y negro, que son grabados, lo dejé. Pues claro, en blanco y negro, pero una buena ilustración de alta calidad. Y entonces, ahora con de Tufiño, pues es algo diferente en ese sentido. Allí en el libro de Omar, una de las personas que sirvió de asesor y de corrector también, es el grabador Ernesto Álvarez. Él es grabador también. Él es un gran pintor y grabador. Y yo le reconozco toda la ayuda que él me ofreció en ese libro de Lorenzo Omar. En de Tufiño, bueno, pues aquí ya entra un mexicano muy también muy versado en las técnicas del arte mexicano, que es Carlos Béjar Pérez Rubio. Me ayudó muchísimo y hasta él me sugirió que le pusiera este título a este libro. Así que he tenido personas siempre a mi lado que me han estado asesorando
porque en realidad cuando uno viene de la pintura, viene del grabado, viene del dibujo, viene de la historia del arte, pues cuando le toca a uno hacer una investigación, tiene uno un poco de dificultad. Por eso mismo, porque uno ha estado trabajando en el dibujo, en la pintura, un poco en la historia del arte, pero estas personas ayudan muchísimo a uno y a la verdad que orientan y capacitan a uno muchísimo. Y yo le doy las gracias tanto a Ernesto Álvarez como a Carlos Bejar Pérez Rubio de México. Juan David, me da curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo llegas a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, pues la cuestión es que muchos puertorriqueños, estoy hablando de los años 70, ustedes saben que estaba la guerra de Vietnam y aquí bueno, pues hubo muchas marchas, protestas y también persecución. Y entonces la cuestión es que todos los artistas estábamos buscando un lugar donde pudiéramos aprender las técnicas del arte. Y entonces nos hablaron que Rafael Tupiño, que Antonio Maldonado y otros más habían estudiado en México, en la UNAM. Y la UNAM tenía un departamento de arte que era exactamente la Escuela de Artes Plásticas. Y entonces, bueno, pues empezamos a buscar información y nos motivó, unos se fueron adelante y luego nos escribieron, mira, esto aquí, hay muchas oportunidades. Entonces no teníamos que pagar tampoco una matrícula muy alta como lo que había que hacer en Puerto Rico o había que hacer en los Estados Unidos o había que hacer en España. Y entonces, como México había influido a través de su música a Puerto Rico, bueno, pues yo que estuve escuchando mucha música desde adolescente, pues dije, no, pues el lugar para ir a estudiar es México. Y unos se fueron adelante, unos amigos nos escribieron y nos dijeron, mira, vénganse para acá porque hay muchas oportunidades y hasta los cursos no son tan caros y nos pueden dar hasta becas también. Entonces yo pensé que estaba dando clase en la escuela Luchetti, en el departamento de educación, pedí una licencia con sueldo, me la aprobaron y me fui para México en el 1974, diciembre, enero del 74, enero. La escuela Luchetti es La escuela Luchetti, ¿en qué municipio? aquí en San Juan, en la entrada del condado, fue una escuela que prácticamente estuvo dedicada al arte desde los años 65 hasta el 84. Y entonces allí cambió a una escuela académica. Y entonces a nosotros nos ubicaron en la Central de Artes Visuales, en la famosa Central High. Nos ubicaron allí. Y entonces nos fuimos muy contentos porque sabíamos que íbamos a crecer allí como estudiantes, como profesores, y podíamos entonces ya no solamente abarcar el área metropolitana de San Juan, sino podíamos llegar hasta Bayamón, hasta Caguas, hasta Carolina, Fajardo, o sea, muchos pueblos. Y así fue. Muchos padres que trabajaban en San Juan, pero que ya sus hijos estaban desarrollándose en el dibujo, pues entonces los padres lo traían bien temprano y se quedaban en nuestra escuela. Y nuestra escuela, de 300 estudiantes que habían en la Luchetti, pues pudieron crecer a 900 estudiantes en cuestión de 2 o 3 años. Y nuestra escuela pues se convirtió muy famosa en todo Puerto Rico porque venía siendo la primera escuela en Luchetti, la primera escuela de arte, y en la Central High ya venía siendo la primera también, pero mayormente, porque entonces poco a poco se fueron estableciendo
en Ponce, se fueron estableciendo en Caguas, se fueron estableciendo en Bayamón, pero la de Santurce, la Escuela Central de Artes Visuales, se quedó como una escuela de mucha envergadura. Muy interesante. También me llama la atención el subtítulo de la obra, dice Influencia del arte mexicano en la gráfica puertorriqueña. ¿Nos puedes comentar? Claro, sí, lo que pasa es que estos artistas, Rafael Tupiño, Antonio Maldonado, que ellos estaban trabajando, se habían ido juntos, ellos habían estado trabajando también en Puerto Rico, juntos en la escuela de rótulos de aquí de Santurce, pues y ellos habían sido veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y los veteranos de la Segunda Guerra Mundial tenían derecho a pedir una ayuda económica, una beca, y podían irse a estudiar a España, a Estados Unidos, y ellos eligieron irse a México, a México. Y entonces llegaron exactamente en enero de 1947. Primero se fue Antonio Maldonado, hizo las relaciones allá en la escuela y le dijo a Tupiño y a otros más, vénganse para acá, que hay muchas oportunidades. Y se fueron, y a la verdad que aprendieron mucho, porque pudieron conocer personalmente a David Alfaro Siqueiros, que dio una conferencia de arte en la Academia San Carlos, y lo conocieron personalmente, y ahí hicieron relación, amistad. Luego fueron a otra conferencia que dio Diego Rivera, el gran muralista mexicano, Diego Rivera, que dio una conferencia, y él solía dar conferencias en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Y ahí lo conocieron personalmente, y conocieron los murales que él estaba realizando en la Universidad de Chapingo, que estaba haciendo también para el Palacio Presidencial. Bueno, a la verdad que ellos se fueron enriqueciendo, y también estuvieron de profesor a Alfredo Salce, que era uno de los artistas grabadores, pintor y también muralista, que fueron parte de los fundadores del taller de la gráfica ocular mexicana. Entonces, todos estos artistas que eran maestros, que eran pintores, que eran grabadores, ellos los fueron conociendo, fueron haciendo amistad, conocieron su obra, y entonces ellos llegaban a la escuela San Carlos, llegaban prácticamente a las 8 de la mañana y salían a las 8 de la noche. Y allí dio la casualidad que Rafael Tupiño se llevó a su mamá para México, y su mamá le hacía la comida, los atendía, le lavaba la ropa, pero ellos también, como salían los fines de semana a exposiciones, porque la escuela San Carlos hacía muchas exposiciones de los estudiantes en las diferentes provincias, ¿verdad? Los pueblos que quedaban cercanos. Pues entonces Rafael Tupiño se llevaba a su mamá con él, y era como una extensión, era una familia, se convirtieron en una familia. Y otros puertorriqueños también estuvieron allí, como el papá de María Elba Torres, también el que se convirtió luego con tiempo, el papá de María Elba Torres, o sea, pues fue también compañero de Tupiño y Antonio Maldonado, un puertorriqueño que fue a estudiar medicina a México. Sí, te pregunto, en cuanto a los estudios del arte, ¿verdad? Me imagino que también iban estudiantes de distintos países de Latinoamérica, y existió esa interacción entre Tupiño y estudiantes de otros lugares, no sé, Sudamérica, Centroamérica. Ah, claro, eso fue una gran oportunidad.
para ellos, que no solamente conocieron mexicanos, sino que también conocieron latinoamericanos, conocieron europeos, conocieron gente que venía de Estados Unidos, porque en realidad todos los veteranos de Estados Unidos venían, le hicieron, la Academia San Carlos le hizo un programa especial para que ellos pudieran destacarse y ingresar a dibujo, pintura, escultura, grabado, pintura mural, que estaba muy de moda por Siqueiros y Alfredo Salce, también por Orozco, José Clemente Orozco, también ellos conocieron bueno, Orozco no lo conocieron personalmente porque Orozco murió temprano, antes de ellos llegar. Sí, pero de todas maneras conocieron la obra de Orozco, y la obra de Orozco es un poquito diferente, ya es más, digamos que estilizada, es geométrica, sí es realista, pero más geométrica. Bueno, la cuestión es que ellos van a recibir influencia de Alfredo Salce, su maestro, de estos artistas que he estado mencionando, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y otros, ¿verdad? No solamente de ellos, sino de una playa de artistas que se estaban desarrollando y que mantenían, y que el gobierno prácticamente le abrió las puertas para que hicieran murales, para que hicieran exposiciones, para que fueran también a llevar su obra a Rusia, a Europa, a los Estados Unidos. Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros hicieron muchos murales en los Estados Unidos. Por ejemplo, Diego Rivera hizo murales en el Rockefeller Center, ¿verdad? Un gran mural y todo. Pero para ese momento, ellos, por cierto, admiraban al Partido Comunista y a los comunistas de Rusia y de China. Pues Diego Rivera, en el mural que hizo en el Rockefeller Center, integró la figura, el retrato de Lenin, e integró otros símbolos del comunismo, ¿verdad? Y entonces Rockefeller eso le estuvo malo, que prácticamente era como la meca del capitalismo, y lo borró. Pero, ¿qué pasa? Que entonces México, los directores de los centros culturales de México le abrieron las puertas a Diego Rivera. Le dijeron, no, ese mural que te han borrado, ven a hacerlo acá, al Palacio de Bellas Artes. Y le dieron, y ahí está, que uno lo puede ir a ver. O sea que lo borran de un lugar, pero le abren las puertas en otro espacio en el mismo México, porque México tenía un gobierno liberal que estaba abierto a las ideas, se estaba formando. Después de Lázaro Cárdenas, que llegó a gobernar de 1944 al 50, pues las puertas se abrieron. México se convirtió en un país más liberal y todo el mundo quería ir a México a conocer a los artistas, al sistema político, a la sociedad, a la música, porque la música de México se estaba expandiendo por toda América y especialmente en Puerto Rico. ¿Ven? Yo también tuve influencia de la música mexicana. O sea que no solamente, ahí empezó. Y después viene el arte. Y después viene la historia. ¿Ven? Entonces, en este libro que yo he desarrollado, que es mi tesis doctoral, aquí en este libro yo prácticamente desarrollé la historia del arte mexicano a partir de 1920, que fue cuando Vasconcelos, que fue el director del Departamento de Educación de México, le abrió las puertas a los artistas, pintores, muralistas, grabadores. Y entonces allí exactamente, pues los artistas empezaron a hacer murales en muchos espacios
culturales, escuelas. Y entonces en la Universidad Autónoma Chapingo, que él tiene allí unos murales fabulosos, que yo he ido allá a dar conferencias también. O sea que México le ha dado, le ha abierto las puertas a los latinoamericanos, pero también a los caribeños, a los panameños. Yo conocí artistas panameños en la escuela de la Academia San Carlos. Conocí también europeos, conocí a coreanos y coreanas que estudiaron en la Academia San Carlos. O sea, que uno se podía enriquecer no solamente con la gente de México, sino también con los europeos que iban a estudiar o que iban de visita a la academia, que estaban en las calles viendo todo ese arte que habían estado desarrollando los muralistas y los artesanos. O sea, no podemos olvidar a los artesanos, porque esa es la gran tradición mexicana, la artesanía mexicana de los campesinos. ¿Ven? O sea que estos muralistas mexicanos no surgieron de la nada, ¿no? Es que en México hay un arte en las calles, hay un arte por todos lados. Entonces uno también veía todo ese arte prácticamente las 24 horas al día. Y entonces uno se incluía y decía, caramba, Puerto Rico también debe tener todo esto. Y esos artistas con esa conciencia mexicana llegaron a Puerto Rico y dio la casualidad que el gobierno del Partido Popular de Luis Muñoz Marín y su mujer, que había sido secretaria de don Pedro Albizu Campos para los años 20, 30, que había sido secretaria, pues ella influyó mucho a don Luis Muñoz Marín y lo invitó a que formaran una división de educación de la comunidad que fue primeramente organizada por norteamericanos, pero eran norteamericanos que prácticamente tenían una influencia del socialismo ruso, del socialismo europeo. Y entonces ellos ayudaron a desarrollar la división de educación de la comunidad, que era una empresa donde pudo trabajar primero Lorenzo Omar, segundo Rafael Tupiño, pudo trabajar René Marqués también creando obras de teatro, obras de cuentos, obras de ensayos. Bueno, a la verdad que con toda una serie de artistas, Emilio Díaz Balcácer también trabajó allí, Pedro Juan Soto trabajó en una sección que crearon en la División de Educación de la Comunidad, donde iban a hacer escribir sobre cuentos y que lo iban a publicar y que lo iban a ilustrar. Entonces, exactamente, no puedo solamente estos artistas como Tufiño, como Lorenzo Mar, como Antonio Maldonado, que también terminó trabajando, y otros más. Bueno, es una playa de una lista bastante grande que empezaron a trabajar en la División de Educación de la Comunidad. Entonces diseñaban también para los libros de cuentos, de ensayos que se iban creando, escribiendo para los campesinos, pero no solamente para los campesinos, sino para los jóvenes estudiantes desde primer grado hasta cuarto año. O sea que el arte a través de los cuentos, de los ensayos, de las poesías, unos folletos que ellos fueron creando poco a poco, llegó a los campesinos, a los pueblos, a las escuelas. ¿Ven? O sea que Puerto Rico se enriqueció y ahora podemos decir verdaderamente, podemos señalar que estos artistas le dieron una buena base a la cultura puertorriqueña, a la idiosincrasia puertorriqueña,
que nosotros no habíamos, a pesar de la invasión norteamericana, nosotros no habíamos dejado de hablar español. Al contrario, lo fuimos reafirmando con todo esto que estoy explicando. Y entonces los puertorriqueños empezaron a leer, empezaron a ver nuestras costumbres a través de todos esos folletos, todos esos libritos, y entonces reafirmaron. Entonces, ese mensaje que había dado don Pedro Albizu Campos, que a él prácticamente lo fueron matando poco a poco y muere en 1965, los artistas lo acogen, lo señalan en sus obras. Y Tufiño fue uno de los más grandes artistas que a través de sus murales, ¿verdad? El mural de la Plena que realizó para la División de Educación de la Comunidad, toda la cartelística. Bueno, yo puedo, en este libro, prácticamente yo señalo, yo hago la biografía de 8 artistas puertorriqueños que estudiaron en México, que recibieron becas. Unos se fueron también por cuenta propia y entonces estudiaron en México y luego regresaron. Pero que no solamente es una cuestión de que yo señalo en este libro como artista principal a Tufiño, sino que también señalo a 8 artistas, ¿verdad? Y exactamente quiero mencionarlos aquí por su nombre para que ustedes los tengan muy claros, ¿verdad? Francisco Fran Cervoni, que fue el primer artista puertorriqueño que llegó en 1939 a México, y llegó no de Puerto Rico, sino llegó de Europa. Había estado en España, en Francia, en Italia, y cuando termina de estudiar en Italia, en vez de regresar a Puerto Rico, regresa a México. Y del 39 hasta 1947 está en México. Y de 1944 a 1947 enseñó perspectiva, la clase de perspectiva enseñó en la Academia San Carlos, donde estaba exactamente, donde viene a estudiar Rafael Tufiño y Antonio Maldonado, y después los demás que voy a señalar. Entonces también estuvo en México, de España, estuvo Carlos López Marichal. Marichal también se cultivó en el grabado mexicano y vino a Puerto Rico invitado en 1950, y él es el que le va a enseñar, o digamos que no es que le va a enseñar, sino que va a perfeccionar la técnica que había aprendido Tufiño, que había aprendido Antonio Maldonado, que había aprendido otros. Pues él les enseñó. También está al fondo Alfonso Meléndez Arana. Arana su padre era mexicano. Meléndez era mexicano y Arana es de Puerto Rico, se casó con una puertorriqueña, y entonces él se va a estudiar exactamente también a México a partir de los años 40 y luego regresa a Puerto Rico. Antonio Maldonado, que era muy amigo de Tufiño, se van juntos. Entonces una mujer, la única mujer de todo ese grupo, Cecilia Horta Allende, que era exactamente de Carolina, una afrocaribeña, ¿verdad? Puertorriqueña, Cecilia Horta, pues también fue a estudiar arte a México. Rafael Ríos Rey, también que se va a convertir en gran muralista luego, pero que conoció a los artistas en Nueva York, conoció allá conoció pues a los artistas mexicanos, Diego Rivera, y todos ellos. Entonces está también Eduardo Vera Cortés. Vera Cortés es de los artistas más, digamos, más jóvenes de todos ellos, del área central de Puerto Rico, y era un artesano, pero de artesano fue pasando al dibujo, fue pasando a la pintura, fue pasando a la serigrafía, y se hizo gran cartelista en serigrafía. Y yo a todos ellos yo los entrevisté, poco a poco los fui entrevistando,
y en este libro aparecen todas las entrevistas. Entonces quiero señalar algo bien importante de este libro. Es que este libro en los textos es un libro, pero también como tengo tanta información y tenía tanta información y ellos hicieron tantas cosas en lo que se llama nota al calce, que es exactamente los textos que uno hace numerados en la parte de abajo de los textos. Las referencias. Sí, esas notas al calce son otro libro. Es otro libro, porque son, en unas partes son bien grandes, en otras son pequeñas, pero la mayoría son grandes. En las fotografías que integré de los artistas que estudié y del mismo Tufiño, no, ese es otro libro. ¿Ves? Porque yo estoy presentando la evolución prácticamente de cada artista, cómo fueron empezando y cómo se desarrollaron y llegaron a hacer grandes obras y a hacer grandes exposiciones. ¿Ven? O sea que este libro en estos momentos es el libro más completo, primero de las influencias que recibió Puerto Rico, de México, de Europa, de Estados Unidos. Es el libro más completo, de América Latina. Es el libro más completo que uno pueda leer, que uno pueda tener. Es bien importante este libro, y no porque sea mío, sino porque poco a poco, yo sin querer, me fui motivando, entusiasmando, y vi que Puerto Rico tenía que tener una obra extensa, recopilar, porque ya habían aparecido muchos ensayos, habían aparecido muchos libros pequeños, y entonces sin querer yo terminé con un gran libro como expliqué, que son 3 libros en uno. ¿Ven? Sí. Entonces, yo los exhorto, no porque yo quiera vender, no, este libro me salió caro, este libro yo lo he tenido que estar vendiendo prácticamente, no para ganar, sino para que la gente lo tenga, para que la gente lo lea, para que la gente se lo pueda dar a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos. ¿Ven? Aunque me haya costado caro a mí, porque yo no se lo he dado, traté de dárselo a una editorial, pero cuando vieron que salía muy caro esa primera edición, se echaron para atrás. O me dijeron, mira, vamos a publicarlo en otro país. Y yo dije, no, ya yo tengo un compromiso con México. Ellos me hicieron un libro en varias ediciones y ellos me complacen. Esa impresora me complace en las peticiones que yo hago, aunque me salga un poquito más caro y yo no gane en cada libro. No importa. Lo importante es que Puerto Rico tenga un libro de esta envergadura. Sí. Mira, eso es lo importante. Juan David, nos quedan unos minutos. Me gustaría, nos trajiste una pintura que hiciste en honor a Lola Rodríguez de Tío. La estamos presentando, le voy a dar un close-up a la obra como tal. ¿Nos las podrías describir y explicar su significado? Sí, mira, primero, como soy de San Germán y yo desde pequeño tuve la oportunidad de ir a la casa que había vivido Lola Rodríguez Gestió y conocía a muchos de sus familiares. A la verdad que al leer toda esa historia de ella, de cómo ella primero se hizo poeta, cómo sus padres le dieron una educación. Su padre pues tenía ciertas facilidades económicas y ella pues tenía una gran biblioteca de su padre, pero también ella tuvo la oportunidad de que su padre pues le asignara profesores a su casa. Y entonces desde bien joven conoció a los tíos y se casa con este señor que era un gran comerciante y era poeta también. Sí. Pero él, al ver que Lola tenía mucho bagaje, tenía mucha profundidad en su obra poética, él dejó no de crear,
pero le dio el espacio necesario a Lola Rodríguez Dios. Y entonces al yo ver cómo esa familia, el padre de Lola, cómo el marido luego le da el espacio a Lola, y entonces Lola empieza exactamente a luchar, y ella hasta cierto punto colaboró, aunque sea intelectualmente, colaboró con la revolución del Grito de Lares. Era muy joven ella, pero ya entendía por qué los puertorriqueños estaban creando una lucha de un Grito de Lares, y estaba en combinación con el Grito de Yara de Cuba. Y entonces ella empezó a reunir a los intelectuales sangermeños en una farmacia de San Germán, y allí leían poesía, allí leían ensayos, allí leían de la política, y los tenían perseguidos, los tenían vigilados, pero a ella no le importó eso, y ella fue exactamente expatriada en varias ocasiones. La primera vez que la expatrian a Venezuela, pero ya Venezuela era independiente, y entonces regresa a Puerto Rico, y luego la expatrian a Cuba, y de Cuba también la expatrian y se va para Nueva York, se reúne allá con los revolucionarios puertorriqueños en Nueva York. Bueno, la cuestión es que yo veo toda esa historia, y entonces yo conseguí una buena foto de Lola Rodríguez Dios, y yo dije, no, espérate, en la técnica de la serigrafía del cartel, yo voy a hacer el retrato de Lola. Entonces hice este retrato de Lola, y luego poco a poco le he ido añadiendo, ¿verdad? Como si fuera un collage, Lola del Caribe, porque ella no solamente representó a Puerto Rico, representó a Cuba, representó también a Santo Domingo, representó a Jamaica, representó a Haití, a todos los países del Caribe. Y entonces aquí yo le añado, primero la figura de ella está hecha en serigrafía, ¿verdad? Como una especie de cartel, que era lo que estaba muy famoso en Puerto Rico. Yo me llevé toda esa idea, esa influencia de lo que se estaba haciendo en Puerto Rico, y en la parte de abajo le añadí exactamente como una especie de collage, le añado exactamente el verso de una de poesía larga que ella hizo, y digo lo siguiente: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Eso yo lo integré porque ella luchó por Puerto Rico, luchó por Cuba, y entonces prácticamente terminó muriendo en Cuba, y dijo, hasta que Puerto Rico no sea independiente, mis restos no se pueden llevar a Puerto Rico, se tienen que quedar aquí en Cuba. Y así mismo ha pasado, y en Cuba pues la quieren muchísimo, y le tienen todo un homenaje en el cementerio. Así que aquí he representado a una Lola pensativa, a una Lola con una expresión ni de sonrisa, sino de una expresión de seria, de preocupada. Me preocupa la situación por la que vive Puerto Rico, y yo voy a seguir luchando a través de mi poesía. Y yo he leído muchas de las poesías que son maravillosas. Son maravillosas. Excelente, Juan David. Nada, ya estamos concluyendo. Para conseguir tu libro, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, me quedan alrededor de unos 4 libros todavía. Mi teléfono es el 787-459-1263. Lo pueden conseguir. Yo voy a volver a mandar a buscar una cantidad bastante grande de libros, porque en realidad yo no lo he podido poner en las librerías. Yo prácticamente los he vendido, los 50 libros que traje, los he vendido a mano, personalmente. Pero todavía me quedan unos cuantos, y aquel que interese, pues puede entonces adquirirlo. Y como dije,
Esto es un libro para venderse a $40 y lo estoy vendiendo en 35. Excelente. Pues nada, Juan David, te agradezco tu tiempo y tu espacio con nosotros. Eventualmente estaré comunicando contigo para ver si podemos organizar algún otro conversatorio, especialmente sobre pinturas o artistas, no necesariamente de Puerto Rico, porque en el programa trabajamos el Caribe y Latinoamérica como tal, y así poder tener un conocimiento más amplio de lo que es la pintura y eso. Sí, Me iba a decir de... sí, quiero mostrar también el libro de Lorenzo Omar. Lo estoy vendiendo en $25 y en 35. Lo pueden adquirir. De este tengo más. Okay. De este tengo mucho más. Le Perfecto. he dado énfasis al de Trujillo. Pues nada, Juan David, gracias un millón y gracias a nuestra audiencia que siempre nos ve. Gracias, Pablo, por invitarme a tu programa.